Conferencia es un pequeño taller muy ligero, un taller muy rápido, por así decirlo, con una información más sintetizada, ya que la información es bastante amplia. ¿Y por qué nace esta pequeña idea, ¿no? De hacer un pequeño taller con papás? Porque pues, muchos papás me han preguntado y me han comentado, maestro, mi niño pues no he logrado que avance con cuestión de la escritura, maestro, creo que mi niño pues tiene ciertos atrasos y bueno, decidimos, por favor micrófonos, les suplicamos por favor micrófonos, este, que los apaguen por favor. Y bueno, el motivo es precisamente por esto, para poder compartirles a los papás pues un poquito de mayor información más profesional y pedagógica para poder llevar a cabo el desarrollo de las habilidades de escritura de nuestros niños, ya que pues lamentablemente en la actualidad pues son ustedes ahorita los que tienen la mayor responsabilidad de la educación escolar con sus niños, puesto que no podemos estar directamente con los maestros y y en la escuela con los niños realmente. Entonces ahorita ustedes son los que se llevan un poquito más de responsabilidad con esta parte y pues bueno, el conocimiento realmente es para compartirse, el conocimiento no sería conocimiento si no permítanme, porque esto es lo que pasa cuando entran tarde, me piden que entre y ok, este pues bueno, entramos de lleno. El taller es etapas de la escritura en preescolar. ¿Qué es lo que vamos a aprender con ello? Vamos a poder identificar el nivel de escritura en el que nuestro niño se encuentra en la actualidad y también saber cuáles son los siguientes niveles de la escritura para poder apoyar a nuestros niños a alcanzar los siguientes niveles. Y bueno, siempre trato de empezar yo los talleres o toda información con la bibliografía de dónde es el sustento teórico, de dónde me sustento con la información con respecto a esto y nos vamos a enfocar en dos lecturas muy importantes y la primera es la de El espacio de la lectura y la escritura en la educación preescolar de la doctora Emilia Ferreiro del curso de formación y actualización profesional docente de educación preescolar volumen 1. Y una segunda lectura que es, antes de empezar, ¿qué hipótesis tienen los niños acerca del sistema de escritura? Y esto es de la doctora Miriam Nemirovsky, igual del curso de formación y actualización profesional docente de educación preescolar del volumen 1. ¿Quiénes son la doctora Emilia Ferrero y la doctora Miriam Nemirovsky? Pues bueno, aquí una pequeña reseña muy rápida. La doctora Emilia Ferreiro, que su nombre completo es Emilia Beatriz Ferreiro Schavi, psicóloga, investigadora, escritora y pedagoga argentina, radicada en México, con un doctorado por la Universidad de Ginebra bajo la orientación directa de Jean Piaget. Y recordemos pues bueno que Jean Piaget junto con Lev Vygotsky son prácticamente los padres de la pedagogía. Y la doctora Miriam Nemirovsky, que su nombre completo es Miriam Edith Nemirovsky, de igual manera pedagoga y profesora argentina, experta en educación infantil y la escritura, autora de varios libros que se enfocan en la enseñanza del lenguaje escrito, el lenguaje oral y las matemáticas en los niños. Y bueno, entramos de lleno con el pequeño taller de las etapas de la escritura en preescolar. Y antes, pues bueno, me gustaría que alguno de los padres de familia pudiera tratar de leerme el siguiente texto. ¿Alguien de ustedes por aquí pudiera comprender lo que dice este texto? Si hay alguien que lo comprende y que lo puede leer, mis felicitaciones, porque entender el chino tradicional es muy complicado, ni yo lo entiendo, esto me ayudaron a traducirlo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con este pequeño ejemplo? Lo mismo que sucede con nuestros niños. Nuestros niños no reconocen aún la escritura convencional. ¿A qué vamos con la escritura convencional? Es exactamente en este momento. Nosotros no tenemos conocimiento sobre la escritura en el lenguaje chino. Es exactamente lo mismo con los niños. No reconocen las letras, no saben. Para ellos es algo muy diferente. Es algo completamente nuevo y muy abstracto que apenas van a empezar a poder comprender. Por eso es aquella parte donde le decimos: a ver, observa bien, ¿qué letra es esta? Observa bien, ¿cómo suena? Observa bien,
juntas cómo suenan. Es exactamente lo mismo, es algo totalmente desconocido. ¿Y qué es lo que hacemos con nuestros niños cuando intentamos nosotros exigirles que traten de leer, que traten de entender un texto? Pues llega la frustración, como quizá en este momento uno quiere descifrar qué dice este texto, pues realmente no sabemos porque no lo conocemos. Entonces es un ejemplo de lo que pueden vivir los niños también con específicamente este texto. Pues bueno, micrófonos por favor, señores. Empezamos con la teoría de la doctora Emilia Ferreiro. Ella propone 3 niveles sucesivos en el proceso de aprendizaje del sistema de escritura. ¿Cuáles son estos 3 niveles del sistema de escritura en el niño? Y iniciamos con el primero, presilábico. La doctora Emilia Ferreiro menciona que los niños buscan criterios para distinguir entre los modos básicos de representación gráfica, o sea, el dibujo y la escritura. ¿Qué quiere decir con esto? En el nivel presilábico, que es el primer nivel del niño, es cuando el niño por fin logra comprender o logra discernir la diferencia entre comunicar algo por medio de un dibujo y ya comunicar algo por medio de la escritura. ¿A qué vamos con la escritura? Y la escritura no quiere decir que sea específicamente la convencional, las letras A, B, C, D, E, sino la escritura también, y más adelante vamos a encontrar una palabra muy específica, que es grafía. Ya es una grafía, como las letras chinas son una grafía, la grafía maya, la grafía egipcia, las letras rusas también son una grafía. Entonces, realmente no es que aquí el niño no quiere decir que ya empieza a escribir, sino empieza a darse cuenta la diferencia entre un dibujo y comunicarse vía escrita. Posteriormente, una vez desarrollado esta primera etapa, viene la segunda etapa, que es la hipótesis silábica e hipótesis silábico-alfabética. Y dice, una letra para representar cada sílaba al principio no implica que la letra utilizada forme parte de la escritura convencional de dicha sílaba. ¿Qué son las sílabas? Las sílabas es como lo que a veces enseñamos muy comúnmente con los niños. Ma, me, mi, pa, pe, pi, ca. Ese tipo estas son las sílabas, las dos palabras juntas al momento para diferenciar los sonidos. Dice, incluso puede ser una grafía que no guarde similitud con ninguna letra. Oscila entre una letra para cada sílaba y una letra para cada sonido. ¿Qué quiere decir? Aquí el niño identifica, aquí el niño ya empieza a identificar por medio del sonido de qué más o menos trata. Sin embargo, todavía no reconoce cuál es la letra específica y él le asigna un valor y quizá no pueda ser correcto, pero ya es correcto el valor sonoro. ¿A qué vamos con esto? Oscila entre una letra para cada sílaba. Si le decimos al niño corcholata, corcholata, la primera sílaba así, ¿cómo suena? Se va a ir por la primera letra, o sea, el primer sonido más común, que es el de la O. Quizá antes de la O pueda poner una letra o una grafía que no tenga nada que ver con la sílaba que le estamos indicando, pero ya va dirigido hacia la parte del sonido. Eso es un avance, eso es un proceso. Y una letra para cada sonido. ¿A qué vamos con esto? Una letra para cada sonido. Esto es lo que pasa cuando, por ejemplo, le decimos, vamos otra vez con la letra C, le decimos casa, coche. Pero ¿qué pasa con la letra C y con la letra E? ¿Cómo suenan juntas? Ya no suena con ya no tiene ese sonido de K, sino ya es C, se convierte como por ejemplo seso. Entonces el niño comprende que le da ese valor sonoro a la C únicamente de K. Entonces si le ponen seso, él va a decir queso. Y a veces decimos, no, es que no es así. Para él está correcto y tenemos que permitirlo porque precisamente son las etapas. Poco a poco el niño va avanzando y va desarrollando. Es un pequeño ejemplo natural, es como aquellos niños que o todos los seres humanos cuando antes de correr primero tenemos que aprender a caminar. Entonces no queramos acelerar los procesos de nuestros niños. Y por tercera y última etapa está la hipótesis alfabética y dice, cada letra representa un sonido. Implica que las escrituras presentan casi todas las características del sistema convencional, pero sin uso aún de las normas ortográficas.
¿A qué vamos con esto? Esta parte nos indica que pues el niño ya prácticamente escribe de manera convencional. Sin embargo, todavía no tiene las reglas gramaticales, como por ejemplo lo que acabamos de decir, casa, seso, o la Q para utilizarla en queso, la K para utilizarla en kilo o en kiosco, y ese tipo de ejemplos ya, las reglas de entre S, C y Z. Eso es lo que el niño no, es la última etapa donde el niño no lo comprende todavía, sin embargo ya le está dándole un valor más sonoro y ya las reconoce más, pero la parte de las reglas gramaticales todavía no las tiene. Entonces, Miriam Nemirovsky empieza a observar muy detalladamente el trabajo de la doctora Emilia Ferreiro, la cual pues ella admira, siempre ha admirado y siempre ha hablado, incluso en la lectura lo menciona, que de acuerdo a la teoría de la doctora Emilia Ferreiro, y dice, mencionan que entre la etapa 1, que es la etapa 1 que es y la etapa 2, hay otras etapas. Ella empieza a hacerse preguntas, dice, estipuladas por Emilia Ferreiro, los niños establecen exigencias cuantitativas, o sea, cuántas letras debe de tener como mínimo una palabra, y exigencias cualitativas, o sea, qué variaciones debe haber entre esas letras, qué diferencias, cuáles son las diferencias que hay entre esas letras. Entonces, Miriam Nemirovsky, se da cuenta que existen etapas dentro del transcurso de esas dos primeras etapas, a las cuales para entendimiento personal, esto ya es del maestro Gustavo, para poder personalizar más su conocimiento y más administración de propio conocimiento, yo le llamé subetapas. Sin embargo, la palabra, y aclaro, la palabra subetapa no está estipulada en las lecturas, es algo que yo agregué para poder reconocer más mi aprendizaje, y pues bueno, lo voy a mencionar de esta manera. Entre la etapa 1 y la etapa 2, Miriam Nemirovsky se da cuenta que hay subetapas, y la primera subetapa es la unigrafía. Aquí quiero detenerme un poquito, y esto ya empezamos. Si pueden, por favor, tomar el trabajo que realizaron con sus niños, porque aquí es donde vamos a obtener el aprendizaje con respecto a los niveles de escritura de nuestros niños. Entonces, si por favor puedan observar los trabajos de sus niños que realizaron el día de ayer y que algunos me mandaron vía correo electrónico, para poder ir viendo o identificando en qué etapa posiblemente mi niño se encuentra. Entonces, la primera subetapa dice unigrafía, dibujo o escritura. Una sola grafía representa y significa o comunica algo. ¿Qué quiere decir? Que el niño, y aquí hay un pequeño ejemplo, el niño puede utilizar un dibujo, puede utilizar una grafía o puede utilizar una sola letra para referirse a algo o a muchas cosas. Por ejemplo, aquí vemos que para decir casa, pues el niño dibujó una pequeña casa. Para decir mariposa solamente hizo una grafía redonda. Para referirse a ferrocarril utilizó solamente una grafía en línea recta. Para referirse a perro, pues trató de dibujar un pequeño perro, ¿no? Y aquí viene la observación del docente, dice, una sola grafía para representar una letra, palabra u oración. O sea, él puede decir, me gusta ir a la escuela porque en la escuela juego y corro con mis amigos. Pero todo eso el niño lo puede poner en una sola grafía. Eso tiene un significado para él, quizá para nosotros no, porque nosotros ya estamos más acostumbrados al sistema de escritura convencional, pero el niño apenas no conoce, apenas empieza a conocer el sistema convencional de escritura. Pero ¿qué es lo importante y cuál es la parte en la que debemos de entregarle el valor a esto? Es que el niño ya empieza a reconocer, el niño ya sabe que de manera escrita puede comunicar algo, y que esa es la importancia del lenguaje escrito, comunicarnos entre los seres humanos. Seguidamente, después de la primera subetapa, viene el siguiente nivel o la siguiente etapa, que es la subetapa nombrada por mí 1.2, que es sin control de la cantidad. Y dice, ausencia de referencia cuantitativa. ¿Cuántas letras debe tener como mínimo una palabra? Los límites de la hoja son sus referencias. A veces reconoce que se escribe de izquierda a derecha. Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? ¿Qué vamos con esto?
El niño no reconoce, el niño piensa que debe de abarcar toda la hoja para poder comunicar algo. Es lo que él en este momento está pensando, es el conocimiento que el niño tiene. Entonces, para él todas las palabras tienen la misma cantidad de letras y él dice, entonces ya voy a empezar a escribir, tengo que abarcar toda la hoja. Entonces, perro abarca toda la hoja, ferrocarril abarca toda la hoja y me gusta ir a la escuela abarca toda la hoja. Qué quiere decir con esto? Que el niño pues ya empieza a comunicar de manera escrita, sin embargo, presenta ahí un poquito de desconocimiento sobre que las letras, algunas son cortas, otras son más largas, y su referencia son los bordes de la hoja. También aquí una parte muy importante que menciona, si nos regresamos para atrás, dice, a veces reconoce que se escribe de izquierda a derecha. Realmente nosotros como padres de familia le explicamos al niño que debemos de escribir de izquierda a derecha, o nosotros inferimos que el niño ya tiene ese conocimiento y no, el niño no tiene ese conocimiento. Al niño tenemos que explicarle cómo es que se escribe, de qué manera se escribe, antes de iniciar con las letras y que el niño sepa cuál es la A, cuál es la B, cuál es la C, cómo suenan las sílabas. Hay que enseñarle que se escribe de izquierda a derecha y de arriba a abajo, son las primeras reglas. Si no, el niño no comprende esa parte, no va a poder comprender la demás. Entonces, son los pasos que debemos de seguir para poder desarrollar la habilidad de escritura en los niños. Y bueno, aquí está el ejemplo en la parte de sin control de la cantidad. Posteriormente viene un siguiente nivel o una siguiente subetapa que dice con control de la cantidad. ¿Y a qué vamos con esto? Dice referencia cuantitativa, controla la cantidad de acuerdo con la extensión de lo que escribe. Todas sus grafías son similares. Y aquí tenemos el ejemplo. Ya empezamos a ver que empieza a tener más grafías, empieza a tener ya un mayor control de la forma de sus grafías, ya no es dibujo como el inicio, ya los bordes de la hoja no son sus extremos ni sus límites, ya reconoce que las letras son unas cortas y otras son más largas que otras y que no todas dicen lo mismo. Y bueno, aquí dice la observación, dice, reconoce que no todas las palabras tienen la misma longitud, controla la cantidad de ellas, ya empieza a identificar por parte del sonido, dice perro, casa, no es lo mismo, no suena igual que me gusta ir a la escuela, perro no suena igual que ferrocarril, casa no suena igual que mariposa. Entonces empieza a darse cuenta de la longitud de las palabras y también ya reconoce que se escribe de izquierda a derecha y que pues bueno, las palabras unas son más largas y cortas que otras. De ahí posteriormente el niño salta o brinca a una siguiente etapa que es la 1.4 y es la etapa de las similgrafías. Y aquí vamos con esto, dice referencia, exigencia y reconocimiento de la cantidad de letras en cada palabra. O sea, el niño ya cada vez más reconoce que que suena más largo y se escribe más largo una palabra que otra, que contiene más letras una que otra. Y dice mayor cantidad y variedad de letras convencionales. Aquí observamos que nuestro niño ya empieza a tener, ya empieza a eliminar la parte de las grafías y empieza a tener ya mayor escritura convencional. Y aquí está el ejemplo. Si podemos observar en las que se han subrayado de color rojo, son las letras nuevas que el niño empieza a reconocer y que el niño ya empieza a escribir. Y tenemos aquí el reconocimiento de la letra E, la letra O, la letra I, la letra A, la letra S, la letra C, la letra N y la letra M. Y también por ahí vemos la letra P. Cada uno dice significa algo diferente, pero si nos damos cuenta, estamos observando que las letras son más cortas, las otras son más largas y que tiene mayor cantidad de grafías. Por ahí me escriben que no se puede observar la pantalla. Si por favor alguien nada más me puede confirmar que sí se ve, porque me están escribiendo que no se ve la pantalla. Perfecto, entonces es una cuestión ya de ahí personal del dispositivo. Y pues bueno, aquí dice la parte, reconoce cada vez más la cantidad de las palabras o de las letras que contiene cada palabra. Su escritura
muestra mayor número de letras convencionales. Si nosotros evaluamos, esa es la parte de la evaluación que tenemos que hacer, cómo evoluciona la naturaleza de la escritura de nuestros niños. Nuestros niños no van a aprender a leer y a escribir, mucho menos diciéndole, esta es la B, esta es la C, suena así, suena acá. Entonces, ¿qué es lo que dice Miriam Nemirovsky? Y juntando las dos teorías, como si formáramos una línea del tiempo, Emilia Ferreiro habla del presilábico, donde el niño empieza a reconocer que un dibujo no es lo mismo que las letras o las palabras. Pero dentro de ese presilábico, Miriam Nemirovsky dice, hay etapas también, hay niveles que hay que respetar, hay momentos que hay que respetarle al niño y que hay que ser muy específicos en detectarlos para ver la evolución que va teniendo. Y entre el presilábico pues viene la parte de estas subetapas que es la unigrafía, en donde nuestro niño solamente se comunica o le da el valor o el sentido de una palabra con una sola grafía o con un dibujo, sin control de la cantidad, donde el niño no reconoce que las palabras tienen más o mayor o menor número de letras entre ellas para formarlas, y que el borde y que el extremo o el límite de su escritura deben de ser los bordes de la hoja. Con control de la cantidad, donde el niño ya reconoce que se escribe de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y que no es precisamente obligatorio tener que abarcar los bordes o los límites de la hoja al momento de escribir. Y las similgrafías, en donde nosotros ya empezamos a ver o empezamos a observar que nuestro niño pues ya va teniendo mayor cantidad de letras convencionales, porque ahora sí ya las reconoce, ya se apropió del conocimiento y ya puede discernir quizá un poco el significado de estas. Una vez que cumple con todas estas subetapas, el niño brinca o salta o llega al siguiente nivel, que es la hipótesis silábico-alfabético, que previamente ya explicamos, y posteriormente viene la parte de la hipótesis alfabética, donde el niño ya escribe de manera más convencional. Lo único que tenemos que desarrollar un poquito más es la parte pues ya de las reglas ortográficas, y bueno, yo creo que eso es algo que aún de adultos tenemos, todos los días estamos conociendo esta parte, porque pues bueno, conozco muchos adultos que aún tenemos muchas faltas de ortografía, no reconocemos las reglas, no sabemos diferenciar un punto seguido de un punto y coma de un punto y aparte, no sabemos las reglas sobre los acentos, las conjunciones, el cambio que hay entre la S y C dependiendo de la conjunción de las palabras o del verbo. Ya son etapas más avanzadas. La doctora Emilia Ferreiro es como más abarcativa, más generaliza más la parte del conocimiento de la escritura y la lectura, porque ya al llegar a la hipótesis silábica, o entre la hipótesis silábica y la hipótesis silábico-alfabética, es más del sonido. Aquí es donde el niño empieza a tratar ya incluso de leer, porque ya le va empezando a dar un valor sonoro a lo que él está tratando de comunicar y lo que también está recibiendo como información. Entonces, papás, esta es una de las partes que de verdad me encantaba y quería yo poder explicar, para que ustedes pudieran pues comprender un poquito más el proceso de la escritura de nuestros niños, porque de verdad he recibido muchos correos electrónicos como con cierta preocupación de que me dicen, maestro, es que mi niño no escribe absolutamente nada, maestro, es que mi niño no veo que avanza, o incluso los papás que realizaron la actividad con sus niños, me he encontrado por ahí con ejemplos y con actividades muy naturales, en donde digo, realmente esto puedo ver que el niño realmente sí lo hizo. Y también me encuentro con grafías que digo, bueno, esto parece que realmente fue algo donde al niño le dijeron cómo lo tiene que hacer. Porque dentro de las explicaciones, y no voy a especificar, por supuesto que no, cada papá va a llegar a su propia reflexión, de todos los que me mandaron sus actividades, ¿qué niños recibieron la indicación de aparte?
escribe otra aparte o escríbelo abajo. Entonces era solamente el dictarle para saber si el niño reconoce esa parte de las cantidades, si los bordes de su hoja son sus límites. Entonces las indicaciones eran únicamente darles, dictarles a los niños las letras para ver cómo las acomodan, cómo escribe, se escribe de izquierda a derecha, empieza abajo, empieza en medio. Eso ya es una evaluación que ustedes como papás pues pudieron observar al momento de hacer la actividad con sus niños. Yo me voy a basar en el ejemplo que me mandaron para poder llegar a un poco de evaluación más específica. Y pues bueno, en resumidas cuentas, y ya como para poder finalizar nada más la presentación, porque nos quedamos para tocar el tema un poquito más a fondo, termino con dos frases de ambas doctoras. Y la primera, que es de Emilia Ferrer, dice: decimos que no se debe mantener a los niños asépticamente alejados de la lengua escrita, pero tampoco se trata de enseñarles el modo de sonorizar las letras, ni de introducir las planas, ni la repetición. Y aquí de repente decimos, bueno, entonces nos está diciendo que no debemos alejar al niño preescolar de la parte escrita, que sí se la debemos de enseñar, pero nos está diciendo que la forma correcta de enseñar no es dándole un valor sonoro como normalmente lo hacemos, ni haciendo que haga planas, porque realmente eso no tiene pues ningún valor pedagógico, ni mucho menos la repetición. Entonces viene la doctora Mirena Merovsky y dice: ¿y entonces cómo? ¿No? Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Y es donde la doctora Mirena Merovsky, aunado a lo que menciona la doctora Emilia Ferreiro, dice: en lugar de preguntarnos si debemos o no enseñar, hay que preocuparse por dar a los niños ocasiones de aprender. Aquí viene una parte muy importante y dice: la lengua escrita es mucho más que un conjunto de formas gráficas, es un modo de existencia de la lengua, es un objeto social, es parte de nuestro patrimonio cultural. Aquí vamos, y creo que es algo que ya hemos explicado, platicado en ocasiones anteriores, sobre que pues el lenguaje está inmerso en todo lo que tenemos en este mundo. El lenguaje escrito lo tenemos alrededor, nos comunicamos por medio del lenguaje escrito, leemos, observamos. Los niños todos los días tienen un nuevo aprendizaje sobre las letras. Los niños todos los días ven letras, los niños todos los días intentan escribir. Simplemente nosotros como adultos estamos tan preocupados y tan ocupados con otras situaciones que a veces nos olvidamos de las cosas que podemos pensar que son tan insignificantes, pero realmente tienen muchísimo valor. Cuando vamos por el coche, por la calle, caminando, el niño voltea a ver hacia arriba, ve los letreros, ve los espectaculares, y en niños hay letras. De repente encuentra un pedazo de hoja en la calle tirado y comunica algo, es alguna publicidad. Nosotros como adultos, nosotros como papás, todas esas, allá afuera, el mundo nos presenta muchas áreas de oportunidad para lo que dice la doctora Mirena Nemirovsky. Dice: hay que preocuparse por dar a los niños ocasiones de aprender. Tenemos todo el tiempo ocasiones de enseñar, ocasiones de aprender a nuestros niños, porque todo el tiempo, cada vez que estamos en casa, en la televisión, en las redes sociales, alrededor, en las calles, hay letras, hay escritura, hay comunicación. Debemos tener la habilidad de preguntarle al niño: oye, ¿ves ese letrero enorme que está allá arriba? ¿Qué letras ves? ¿Qué letras reconoces? ¿Tú qué crees que dice? Y en ese momento el niño, obvio, es algo nuevo y le llama la atención, y el niño empieza a tratar de llevarse ese halago, ese premio de decir: lo voy a hacer bien porque sé que me van a felicitar. Recibí muchos correos electrónicos donde me dicen: maestro, mi hijo quedó de verdad contento al momento de ser felicitado y recompensado por la actividad que hizo. De eso se trata. Realmente, cuando ofrecemos aprendizaje, y si lo ofrecemos de una manera en exigencia, en obligación, y es que debes, es que tienes, es que es tu obligación, es feo, es aburrido y ni siquiera lo disfrutamos. Y eso lo tenemos los adultos también. A veces hacemos actividades que no nos gustan, a veces tenemos actividades que no nos agradan y no lo hacemos bien, no obtenemos aprendizaje. Sin embargo,
cuando realizamos las actividades de una forma en la que nos agrada, nos gusta, porque sabemos que vamos a obtener algo a cambio, lo hacemos con toda la actitud, lo hacemos con todo el gusto y con toda la felicidad del mundo. Y en ese momento, cuando uno activa esas partes del cerebro que causan felicidad y alegría, el aprendizaje entra y nos apropiamos y nos hacemos de él. Por eso es muy importante y por eso es que les pedí que al finalizar la actividad del día de ayer recompensen a sus niños por hacer la actividad, de no estarles diciéndoles no es así, es así. ¿Por qué decirles eso? Ya los estamos reprendiendo, ya los estamos componiendo, ya los estamos regañando. Recordemos que siempre el aprendizaje viene después del error. Todos aprendemos a partir del error. No hay una persona que no sepa nada de un tema y que a la primera le salga de manera correcta. Eso es una falacia, es una mentira, eso no existe. Todos aprendemos con el error. Cuando aprendemos a manejar, cometemos errores. Se nos apaga el carro, le damos un golpe, lo rayamos y todo es con la práctica. Todo es con la práctica, es algo que también hemos venido mencionando. Si al niño solamente lo ponemos a escribir o intentamos que reconozca letras únicamente cuando el maestro manda las tareas y después pues que el niño haga lo que quiera y se la pase jugando, pues realmente entonces no va a tener áreas de oportunidad de aprendizaje. Sin embargo, si nosotros tratamos de motivarlo, de preocuparnos, como dice la doctora Miriam Nemirovsky, de ocasiones de que el niño aprenda, va a ser totalmente diferente y sobre todo recompensarlo, hacerle saber al niño que lo que hace lo está haciendo bien, porque para la próxima el niño va a decir, ahora lo voy a hacer otra vez y mejor, para que me vuelvan a recompensar, para que me vuelvan a dar algo, para que yo pueda recibir ese halago. Porque si le decimos, mira, ¿cómo lo hiciste mal, no lo hiciste bien? Entonces la próxima vez que le solicitemos al niño que haga o que intente hacer, el niño va a decir, no, no quiero. O no puedo, y de ahí no lo sacamos. Y nos hemos preguntado por qué el niño se nos niega muchísimas veces a hacer las actividades. Es porque el niño ya está programado mentalmente a que si comete un solo error como mínimo va a ser reprendido. Y qué feo es eso para un niño. Es frustrarlo, es hacerlo sentir que no es bueno haciendo algo, es hacerlo sentir que no va a aprender. El niño dice, pues cada vez que lo intento me regañan, cada vez que lo intento me dicen algo, cada vez que lo intento pues me dicen que no es así, pues entonces mejor tiro la toalla. Eso es lo que pasa con los niños, como también pasa con los adultos. O sea, muchas veces los adultos, cada vez que hacemos algo con otra persona y esa persona, en vez de decirnos, oye, muchas gracias, oye, felicidades, y nos dicen, ay, ¿por qué lo hiciste así? Ay, ¿y por qué no lo hiciste mejor de esta manera? Te equivocaste. A veces decimos, ya mejor ni siquiera lo voy a hacer, ya mejor que lo haga él o que lo haga ella. Cometemos ese error, tratemos de cambiar esa parte. El aprendizaje viene con la empatía, animando al ser humano a que lo haga, reconociendo sus esfuerzos y también reconociendo sus errores y comentarle, quizá aquí no estuvo tan correctamente, pero lo puedes mejorar para la siguiente. Tú échale ganas y vas a ver que para la siguiente lo vas a hacer mejor y cada vez que lo intentes lo vas a hacer mejor. De eso se trata. Y pues bueno, padres de familia, me gustaría prácticamente finalizar este pequeño y muy rápido taller con este pensamiento que por ahí leí y dice, Dios nos pone el conocimiento delante de nosotros para que no sigamos siendo ignorantes. Aquí yo me comí una letra, perdón, es para que no sigamos siendo ignorantes. Entonces, Dios no pone el conocimiento delante de nosotros para que sigamos siendo ignorantes. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo aprendemos, que estos pequeños talleres quizás sean muy rápidos, quizás sean tediosos, quizás sean aburridos, pero trato de compartirles el conocimiento que yo como educador pues tengo para poder mejorar, ¿no?, el aprendizaje y el conocimiento de los niños. Sin embargo, pues ahorita es imposible poder hacerlo de la manera en la que estamos acostumbrados, o yo directamente con ellos, por la situación que estamos viviendo por la pandemia. Estamos llevando la educación en casa y de verdad, padres de familia, créanme, al menos con los que ya hemos estado en años anteriores, he observado mayor avance en los niños. He observado en cada una de las tareas que el niño va avanzando cada vez más y eso de verdad me da
mucho gusto y mucha ilusión de decir, realmente los papás están comprometidos, realmente los papás les gusta la forma en la que llevamos la educación, realmente los papás están sabidos de la importancia que estamos teniendo con esta educación en casa y que no están abandonando a sus niños. Y de verdad, este conocimiento que bueno, yo tuve que transcurrir 5 años de licenciatura más otros 4 más de maestrías y diplomados que por ahí hemos hecho, pero por el momento no lo puedo tener. Y cuando yo me encuentro enfrente de los 30 y tantos alumnos todos los días en clase, no es lo mismo que cuando se le dedica el tiempo de manera independiente y específica a cada uno de los niños. Y eso es lo que ustedes están haciendo en casa. Ustedes en casa están dedicándole ese tiempo únicamente al niño, con ayuda del conocimiento del docente, haciendo y llevando a cabo el aprendizaje de la manera correcta y pedagógica, y se empiezan a mostrar los resultados. Y muchas gracias por ello. De verdad que hemos tenido avances, hemos tenido muchos resultados positivos, lo he observado en cada una de las evidencias que ustedes me mandan cada fin de semana con las actividades, y ojalá sigamos de esta manera. Créanme que creo que vamos a obtener mayores resultados que estando incluso presentes en la escuela, en donde el maestro se divide entre 32. Yo tengo que dedicarle mi atención a 32 alumnos casi diario cuando estamos en escuela, pero aquí los papás se dedican únicamente a sus niños, y eso es muy bueno, y eso quiere decir que estamos llevando de la manera correcta las indicaciones, que estamos escuchando al profesional en este aspecto, pues el maestro. Yo siempre he dicho que cada uno de nosotros estudiamos para algo en específico. Yo, por ejemplo, puedo considerarme no el mejor, porque no soy el mejor. Hay muchísimos maestros que me superan y que yo los admiro muchísimo, pero sí me considero un buen maestro. Sin embargo, el maestro Gustavo tiene muchísima ignorancia con cuestiones de contabilidad. Por ejemplo, yo tengo que andar contratando a un contador para que me pueda hacer mis declaraciones, porque yo de eso no sé absolutamente nada. Y de eso se trata, de dejarle al profesional que realmente nos instruya, nos ayude, nos apoya cómo llevar a cabo esta actividad. Y pues bueno, aquí estamos. Mi trabajo es en este momento estar con ustedes lo más consecutivo posible, estar con ustedes todo el tiempo acompañándonos y mostrarles y compartirles cómo llevar a cabo el aprendizaje correcto para nuestros niños, y de qué manera es la correcta en la que el niño se puede apropiar pues de nuestros del aprendizaje en general. Y pues bueno, esta es la traducción de la primera diapositiva que pusimos en el idioma chino, y dice: por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que lo mueven a interesarse por la suerte de otros y a hacer que la felicidad de estos le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplarla. Y bueno, realmente yo trato de ejemplificar con esto. Para mí el apoyarlos, para mí el ver cómo mis alumnos van desarrollando cada vez más sus habilidades, cada vez más sus conocimientos, y cómo los papás expresan esa felicidad de decir: maestro, mi hijo lo está avanzando, maestro, mi hijo lo está haciendo mejor, maestro. De verdad, eso me causa mucha felicidad. Ese es el mejor halago que como docente puedo recibir, de decir: gracias a mi poder superior, porque estoy haciendo las cosas de la manera más correcta posible, y los resultados por hacerlo así son positivos. Me importa la felicidad de mis alumnos, me importa la comodidad de mis padres de familia, porque mientras ustedes se encuentren cómodos y se encuentren contentos con lo que estamos realizando, yo sé que de esa misma manera ustedes se lo van a llevar a sus niños, y los niños van a aprender de una manera más cómoda y de una manera pues feliz y de la manera correcta. Terminamos las diapositivas con el taller. En este momento las